Ecuador cierra el 2024 en medio de una fuerte tensión política. Una consulta popular, el asalto a la Embajada de México, la pugna con Verónica Abad, la ruptura de las relaciones con la Asamblea Nacional, más el descontento de la población y el panorama electoral, marcaron el año en lo político en Ecuador bajo el régimen de Daniel Noboa. El presidente abrió frentes con varios sectores y ha dejado entrever una postura autoritaria contra sus detractores. Y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Un día después de sentarse en Carondelet, Noboa dispuso a su vicepresidenta Verónica Abad que viaje a Israel como embajadora de paz en medio del conflicto con Palestina. Con el paso de los meses, las relaciones entre Noboa y Abad se quebraron por completo. La vicepresidenta denunció persecución política y responsabilizó al mandatario por su vida y la de su familia. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo y suspendió por 150 días a Verónica Abad. Pero esta medida quedó sin efecto tras la acción de protección que la jueza Nubia Vera resolvió a su favor. Estamos asediados. Ajá. La CIES cree que no sabemos. Y es lo más ridículo que pueden hacer cuando sabemos que estamos en las listas de los más buscados por ellos, ¿cierto? Y perseguidos, porque es claro y evidente que estamos perseguidos, todo un aparataje que han montado sobre nosotros, ¿no? Y lastimosamente ahí están nuestros recursos. Yo vuelvo a hacer énfasis en eso, ¿sí? Nuestros recursos tienen que estar enfocados en la salud, en los que necesitan, en la pobreza, en la educación. Sin embargo, está montado en todo un aparataje que no es gratis, ¿cierto? Y obviamente trabajando en contra de una vicepresidenta y todo aquello que se les creen ellos que puede ser enemigos. La noche del 5 de abril, el régimen de Noboa Asín irrumpió en la Embajada de México en Quito. La policía asaltó la sede diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien horas antes recibió asilo diplomático. Esta decisión desató la condena internacional, mientras México presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que está en trámite. Ese mismo mes, se celebró la consulta popular. Fueron 11 preguntas sobre seguridad, economía y justicia. Pese a que el sí se impuso en la mayoría de interrogantes, en las estratégicas como la del trabajo por horas y el arbitraje internacional, el pueblo le dijo que no. Pese a que Daniel Noboa inició su gestión con un discurso de unidad, afirmando ser antinada, hoy es todo lo contrario. Las disputas con Verónica Abad, Aquiles Álvarez, Jan Topic, los habitantes de Olón, Palo Quemado, Archidona son un ejemplo. Y la Asamblea no se queda atrás. El Ejecutivo no tiene buena relación con el Legislativo, donde mantiene frentes de pugna abiertos con la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye. Bloques a los que el oficialismo los llama la vieja política. A pesar de esto, el Parlamento aprobó 6 leyes que envió Noboa con urgencia en materia económica, entre ellas 2 para la crisis energética y una ley que incrementó el IVA al 15%, aunque esta última pasó por el Ministerio de Ley tras no ser aprobada en el Pleno. La única ley urgente que no fue aprobada en el Pleno fue la denominada Ley Antipillos, que a pesar de haber sido negada y archivada en primer debate, el presidente la publicó en el registro oficial, generando el rechazo legislativo que presentó una demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional le dio la razón a la Asamblea y dispuso la suspensión provisional de esta medida. Este caso, sumado al asalto a la Embajada de México y a lo ocurrido con Verónica Abad, acumulan alertas que actores políticos han levantado sobre violaciones a la Constitución por parte de Noboa. A ver, si nosotros vamos a hacer un balance, por ejemplo, del gobierno, creo que hay que hacer un balance, digamos, en el ámbito interno y externo. Es decir, digamos, el Ecuador finalmente el 2024 vivió un rompimiento de sus relaciones diplomáticas importantes, como con México, por ejemplo, ¿no? Ha tenido, digamos, unas tensiones con otros presidentes, es decir, digamos, la gestión en el ámbito de las relaciones internacionales de Ecuador finalmente ha sido compleja. Internamente, creo que de una u otra manera la institucionalidad ha empezado a funcionar a favor de Noboa, ¿no es cierto? Es decir, Noboa vino, digamos, a ordenar a su favor un desorden institucional y una guerra de interfunciones que había en el 2023. Entonces ha sido un año muy complejo, digamos, ¿no? Un año muy complejo en el ámbito social, político y de relaciones internacionales. Creo que en lo político, digamos, un año muy complejo por su naturaleza transicional. En el Ecuador no solo se va a elegir presidente y vicepresidente, hay que renovar parcialmente la Corte Constitucional, hay que renovar totalmente el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, se elige fiscal general, es decir, en sí mismo el 2025 va a ser un año de mucho desorden político-institucional, de mucha transicionalidad, y eso puede provocar, digamos, también que las tensiones y las relaciones políticas empiecen a tener mayor tensión, ¿no? A tensionarse en ese sentido.
Este 2024 Ecuador ha pasado bajo estado de excepción permanente. Durante el mandato de Noboa, en el país se han decretado 6 estados de excepción con 3 renovaciones. La crisis energética y de seguridad obligaron al jefe de Estado a firmar esta medida, que aún está vigente en 6 provincias y 2 cantones. La grave conmoción interna y el conflicto armado no internacional fueron las causales por las que el gobierno usó esta herramienta, aunque la Corte Constitucional observó que no hay argumentos para un conflicto armado interno. Y mientras todo esto pasó, Daniel Noboa salió del país en 15 ocasiones. El país que más visitó fue Estados Unidos. Ahora, un Daniel Noboa presidente y candidato busca la reelección a toda costa, negándose a encargar el poder a Verónica Abad, adoptando políticas populistas como la compensación en las planillas de luz, 2 reformas parciales a la Constitución sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento del Estado a partidos políticos. Prometiendo más que cumpliendo, con una imagen y aprobación que cayó del 85% al 42%, según las encuestas. Bajo este panorama, en medio de una crisis política que se suma a la crisis de seguridad energética y de institucionalidad, Ecuador cierra el 2024. Con expectativa e incertidumbre política para el 2025.